Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés Lab. En este capítulo converso con Fátima González Palau, neuropsicóloga y fundadora del Centro González Palau. Hablamos de su recorrido, de su historia y de los desafíos actuales en salud mental. Nos metemos en un tema que nos apasiona: cómo cuidar nuestro cerebro en el mundo del trabajo, qué podemos hacer para construir entornos más saludables, sostenibles y humanos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Bien Cordobés Lab. Hoy me acompaña Fátima González Palau, doctora en neuropsicología, a quien admiro mucho. Ya nos vas a contar un poco más vos, y Mati, que también nos vas a estar acompañando hoy. Un gusto. Un gusto, bueno, muchas gracias por esta invitación, es un placer estar acá, así que nada, muchísimas gracias. Cuando pensé en invitarte, Fati, pensaba, bueno, tanto tu historia y tu recorrido como persona y tu profesión como neuropsicóloga. Para arrancar, quería empezar preguntándote a vos que nos cuentes un poco, quién sos, tanto en el ámbito profesional, que te admiro mucho, como también en lo personal que nos quieras compartir. Bueno, empezando por lo personal, soy mamá de 2 hijos, de Justo y de Indy. Son pequeños, tienen 4 y 6 años. Y dentro de lo profesional soy fundadora y socia fundadora del Centro González Palau, un centro de neurociencias, y de Fundación CIATEC. Y soy directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Siglo XXI. Y el Centro González Palau es más un centro de prevención, de tratamiento, de investigación, de innovación en neurociencias. O sea, nuestro propósito principal es poder llevar el bienestar desde una mirada de las neurociencias a diferentes contextos, ya sea el contexto clínico, hay contexto más de prevención y comunitario, que en eso nos acompaña la Fundación, que hacemos varias charlas a la comunidad para que la gente conozca cómo hacer para cuidar nuestro cerebro, para prevenir, y en el contexto de empresarial. Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque la idea de este espacio también es traer una mirada científica del bienestar, ¿no? Que es un tema que quizás está como muy tocado y hoy se habla mucho. Entonces, tenerte a vos hoy como experta en esto, desde las neurociencias, es un lujo. Así que, gracias. Fati, ¿cómo fue tu recorrido y tu historia que llegaste, ¿no?, a entrar al mundo de la psicología, la neuropsicología? Yo creo que todas las historias de desarrollo profesional tienen que ver con historias personales también, casi siempre. La mía igual, que me imagino muchas personas. Yo tuve la situación de mi abuela con enfermedad de Alzheimer. Y justo estaba terminando la carrera y empezando, digamos, a buscar que me quería especializar, y vi a mi familia sufrir mucho a mí. Entonces ahí es como dije, bueno, acá hay algo, digamos, dentro de lo que es el contexto familiar, que aparece dentro de una condición que es neurológica, pero que no solo afecta a la persona que sufre quizás de enfermedad de Alzheimer, sino también a mucha gente que lo rodea. Entonces, ahí hice la especialización más en eso. El centro nació un poco con el primer objetivo de lo que es la neuropsicología, que es mi especialidad. Y después lo que fuimos viendo con el equipo que me acompaña, que la verdad que es un lujo tener profesionales que trabajan dentro de un mismo propósito, ¿no? Que comparten valores y todo, que la verdad que es un súper lindo equipo para compartir. Y vimos que en realidad la integralidad es la base de muchas cosas. Y esto se puede llevar también a lo que terminó siendo el centro hoy, que empezó hace 13 años atrás, y como una fundación. Después armamos lo que es el centro y la fundación para diferentes actividades. Y hoy vemos que la integralidad en todos los ámbitos es algo muy importante. Entonces, dentro de lo que es la práctica clínica de Alzheimer, donde empezó, hoy es un abordaje que es multidisciplinario, digamos, contamos con neurólogos, neuropsicólogos, kinesiólogo, fisiatra, psiquiatra, psicólogo. Entonces los profesionales que atienden a familias, un abordaje hiperintegral. Y lo mismo sucede cuando haces bienestar en empresas, cuando haces bienestar en diferentes prácticas que sean más bien clínicas o preventivas.
Así que bueno, ese fue el inicio fue la verdad que hiper personal y familiar y bueno, y se terminó como ampliando. Ampliando. Sí. ¿Y cuántos años tenías ahí, Fati, cuando arrancaste? Y me acabo de recibir, o sea, habrán sido 24, 25, por ahí, sí. Mirá. Sí. Mirá. ¿Y ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 40. 40, o sea, un montón de años de este recorrido que venís contándonos. Sí, sí, la verdad que y encontré a medida que me iba metiendo más en esto de la enfermedad de Alzheimer, que fue como lo que digamos es una enfermedad hipercompleja, ¿no? Y a medida cuanto más me iba metiendo en lo que era el estudio de la enfermedad y el ver personas que sufren y el escuchar familias y el escuchar pacientes, más iba entendiendo que en realidad la prevención es la base de todo. Entonces vas descubriendo cómo digamos, aquellas personas que se han cuidado más tienen un curso de la enfermedad diferente. Aquellas familias que se cuidan más también tienen un curso de la enfermedad diferente, si bien cada uno va actuando como puede. El autocuidado es algo súper importante, entonces hoy nosotros trabajamos con la persona que tiene fallos de memoria, trabajamos primero preguntándole a ese esposo, esa esposa, a ese hijo o esa hija, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se está cuidando? Entonces creo que el autocuidado, que es algo que hablamos mucho en bienestar en empresas y en bienestar incluso cuando acuden personas para la consulta de estrés, que es la consulta más típica, que es estoy emprendiendo, estoy súper estresado, ¿cómo hago? Bueno, empecemos preguntándonos cómo nos estamos cuidando. Tal cual, que el estrés está como muy, bueno, estoy estresado, ¿no? Como si entraran tantas cosas adentro del estrés y empezar a separar y a darnos cuenta qué está pasando antes, como vos decís, desde la prevención, que muchas veces lo que veíamos es como, bueno, las personas se dan cuenta que hay un problema cuando ya hay un síntoma o hay un dolor grande. Colapso, y qué importante pensarlo no desde una perspectiva integral, porque como bien decís, no impacta sobre la persona que posee la enfermedad, sino sobre todo. Sí, no, y incluso cuando vos estás estresado y no estás haciendo nada para cuidarte, y el concepto del autocuidado, por eso es tan importante pensar quién está al lado, porque las emociones nosotros las contagiamos, entonces llegamos a nuestra casa y quizás estamos de una manera distinta, mucho más irritables o de diferente manera con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces, bueno, el concepto de la mirada hacia la persona y de cómo impacta el autocuidado hacia otros también me pareció como súper importante. Y me imagino, Fati, que en tu historia, por lo que me contás, también tu propio autocuidado en esto que estabas atravesando fue importante. ¿Y qué te sirvió para tener como este autocuidado? Qué buena pregunta. Creo que, bueno, perdón, que esa no estaba... No, me encanta, me parece que está bueno. Creo que hay como en el camino del emprendedor, que nos pasa a todos, bueno, a ustedes les debe pasar también, que esto de cuando estás emprendiendo hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces vas hacia adelante, después vas hacia atrás, después hay como muchos bucles, ¿no? Entonces a mí me sirvió entender que dentro de ese bucle de incertidumbre como que debía trazar una línea transversal entre qué es lo que sí es certero en mi vida, cuál es el hábito, lo que se mantiene, lo que no estamos en constante, lo rutinario. O sea, que es el incorporar el autocuidado dentro de mi rutina diaria. Eso es lo que no decido, eso es lo que está ahí. Claro, entonces, eso no se negocia. Tal cual. Entonces, dentro de todo lo que es las idas, las subidas y bajadas de estoy contento porque me salen las cosas mal y estoy muy frustrada porque esto no funcionó y no era lo que me esperaba. Todas las mañanas sí me levanto, hago ejercicio físico, 2 veces hago yoga y meditación, 3 veces hago ejercicio físico, intento alimentarme saludablemente. Entonces creo que eso es como lo que no puede variar en realidad. No se negocia. Sí, es como una línea transversal dentro del bucle de idas y venidas. ¿Vos qué le recomendarías a un emprendedor que no lleva adelante ninguna práctica por ahí de cuidado de su salud? ¿Por dónde le recomendarías empezar? Yo creo que me parece que está bueno preguntarse qué es lo que disfrutamos. Creo que hoy también uno de
desafíos es poder volver a disfrutar, digamos, de lo que hacemos, ¿no? Creo que el disfrute es un desafío. Tal cual. Encontrar ese ratito para disfrutar y pensar, bueno, a ver, dentro de los tipos de ejercicio físico que hay, bueno, más allá de que ¿cuál es el que a vos más te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es Tiene un componente lúdico quizás que te divierte. Exacto, porque también dentro del camino del emprendedor hay como mucho del deber hacer. O sea, tengo que hacer esto, o sea, no tengo un trabajo de 9 a 5, tengo un trabajo que a veces es de 10 a 4 y otras veces es de 11 a 8 y otras veces es como... Entonces, dentro de la cantidad de obligaciones, bueno, pensarse a uno mismo y verdaderamente poder hacer una lista es qué disfruto, qué es lo que verdaderamente disfruto. Disfruto ese momentito con mis hijos, bueno, trato de hacer ejercicio físico, saliendo, qué sé yo, a caminar con alguien, a conversar, o sea, buscar la manera de disfrutar. Y habitar el momento también, Y habitar, ¿no? el momento. Y habitar el momento. Importante en esta sociedad de la hiperproductividad, que hay veces que hasta nos ponemos un descanso, pero porque entonces voy a ser más productivo, ¿no? Y en realidad el objetivo que nos trae otro, tiene que ver con tener espacios de disfrute y de placer por el mismo placer también, ¿no? Sí. Bien, qué importante. ¿Algo más que se te venga que le dirías a alguien que está emprendiendo? Creo que también abrazar la incomodidad, la incertidumbre. La incertidumbre del emprendedor trae un montón de frustraciones y de incomodidades diarias. Creo que el hecho de abrazarlo y de uno sentir, bueno, estas son emociones que son parte del camino que elegí, que podría haber sido otro y elegí este. Creo que es importante entenderlo dentro de esa elección de vida, ¿no? Bien. Porque poder estar en el proceso. Sí. Sí. Muchas veces como se ve esto de las personas que estamos focalizadas en ver resultados, ¿no? Y hay todo un camino donde también uno puede errar, acertar, equivocarse, como vos decías, estas subidas y bajadas. Sí. Sí, y entender que también, como decís vos, todo es parte de un proceso, y más hoy en el auge de que todo es éxito, todos son números, entender que eso no es tan real quizás, y hay que habitar esos momentos, como bien vos decís, de incertidumbre, de capaz no pasarle tan bien, porque es parte al fin y al cabo. Claro, y volviendo a lo que decíamos de cuidarnos, creo que la integración de las dos cosas sería habitar la incomodidad y la incertidumbre sin dejar de cuidarnos. Sería como tal cual integrar estos dos aspectos que quizás pueden llegar a ser importantes. Tal cual. Buenísimo. Pensando un poco en lo que nos contabas de tu recorrido y tu historia, que fueron como, bueno, muchos años desde que arrancaste hasta ahora, ¿notas una evolución y un cambio en la demanda? ¿Quién llega hoy a tu centro? ¿Cómo es la demanda? ¿Qué es los desafíos que son, bueno, los más recurrentes hoy? Sí, creo que el centro se amplió muchísimo en cuanto a la población. Antes atendíamos a población veíamos mucha gente de 70 años y hoy vemos mucha gente de 30 años. Claro. Entonces, eso a mí me encanta porque me parece Qué lindo. Hablando de prevención, digo, sí. ¿Cómo cuidamos el cerebro? Sí, mucha gente, ¿no? Con la inquietud de poder mirarse, de poder cuidarse, de poder entenderse. Entonces eso yo creo que ha cambiado mucho. Tenemos mucha demanda de esto de antes los fallos de memoria, el me olvido era de una persona más de 60, y hoy este me olvido está en las personas de 30, de 35, de 40 que se animan a consultar y a entender por qué existen estos fallos cognitivos, cómo podrían mejorarlos. Entonces hay una mirada de cómo cuidarme a nivel de salud general, y hay una mirada de cómo cuidar mis funciones cognitivas, cómo cuidar mi memoria, mi atención. Entonces creo que esta unión entre las neurociencias y la psicología del bienestar, creo que era uno de los grandes propósitos del centro, que bueno, queda poquito, sin quererlo, estamos ahí como uniendo estos dos y sabiendo de que si nosotros nos cuidamos mentalmente y físicamente, vamos seguramente a liderar y a funcionar mejor, ¿no? Entonces, en realidad todo tiene que ver con todo, y finalmente somos seres integrales, y la propuesta de cuidado también está bueno mirarlo de manera integral. Totalmente.
Tal cual, y es algo que muchas veces no nos enseñan, ¿no? En el camino de, sea una carrera, en lo educativo, o por lo menos antes no se hacía, ¿no? A cómo cuidarnos, cómo frenar, qué hacer cuando siento miedo, qué hacer cuando siento estrés, qué hacer, y qué importante que cada vez más las personas puedan pedir ayuda, preguntar, y que se vayan borrando estos como tabúes que venían de antes, donde bueno, estaba mal pedir ayuda, o contar que tenía un fallo de memoria quizás que estaba mal visto. Y hoy se ve cada vez más, ¿no? Esto de los fallos de memoria es algo que está sucediendo más, o es como de lo que se está hablando más, o es que está pasando más. Yo creo que las dos cosas. Por un lado, la gente se está animando, todos nos estamos animando a mirarnos más y a querer que nuestro funcionamiento a nivel neurocognitivo y no solo de psicológico, bueno, estar mejor. Y por otro lado, creo que también hay más información por parte de redes, de todo lo que ha sido el déficit de atención, de la neurodiversidad, y eso ha hecho que mucha gente se anime a consultar, por suerte, para sacarse dudas, porque quizás antes teníamos la misma duda y la evitábamos en soledad. Y hoy podemos animarnos a acercarnos a un profesional, a que nos dé estudios que sirven para profundizar, a quedarnos tranquilos, y muchas veces lo que a mí me gusta mucho de la población joven que consulta es que son consultas que son aumentadoras de autoestima, digo yo, porque en general cuando hacemos una evaluación, quizás a nivel neuropsicológico de alguien joven, vemos un montón de potencialidades, vemos cosas que son, digamos, que yo creo que quizás alguien pensaba que tenía mala memoria y en realidad tiene una gran memoria para algunas cosas, ¿no? Entonces... Eso pensaba, digo, quizás hay veces que realmente hay como algo en la memoria, o es una creencia y una percepción, y después en una evaluación neuropsicológica aparecen un montón de otras cosas, ¿no? Exacto. Y además está bueno, digamos, el afrontar el miedo que puede significar algo, tanto en población de cualquier edad, porque el miedo también influye a nivel neurocognitivo. Entonces, si nosotros estamos viviendo algún tema con ansiedad o con miedo, eso también nos va a influir a nivel de rendimiento. Entonces está muy bueno, digamos, el hecho de que se empiece a naturalizar el poder acceder a ayuda profesional y consultar, el sacarnos nuestras dudas. Tal cual. Sí, y por ahí discutir lo que es normal, ¿no? Y entender que cada uno quizá tiene una memoria distinta, atiende de una forma distinta, y no perderlo de vista, no por eso etiquetarnos y ponernos en un lugar capaz malo, quizás. Exacto, sí, y también, digamos, esto está bueno, esto que decís, Mati, porque también hay mucha comparación, es decir, esta persona tiene mucho más memoria que yo, y cuando hacemos una evaluación, bueno, pero tu atención es muy buena, y tu lenguaje es tal cosa, y tenés tales habilidades de afrontar tales cosas. Entonces, esto, entender que los perfiles de las personas tienen habilidades distintas. Y hay también la importancia de tu centro, ¿no? El hecho de que hoy se ve tanto en redes de diagnósticos o de cuestiones por ahí que no están implementadas por un profesional, encontrar justamente un lugar al que podamos recurrir y encontrarnos con profesionales que nos acompañen en ese camino. Así es, y nos ha pasado al revés también, de gente que estaba, digamos, con esta idea de, bueno, se porta mal, o qué colgado es, o bueno, o no le interesa, o le rinde mal porque en realidad no le interesa lo que hace, entonces no presta atención, y bueno, y lo que vemos después es un cuadro de déficit de atención o de algún tipo de... Tal cual, súper validante también. Súper validante, y el entorno entiende, la persona entiende, y para todo hay herramientas. Hay miles de cosas que se pueden hacer para mejorar tanto nuestro bienestar como nuestro funcionamiento cognitivo. Entonces, bueno, el hecho de tener más consultas habla de las posibilidades también que la gente pueda acceder, sabiendo que, digamos, cómo está. ¿Y qué tendencias ves vos en el resto del mundo que esperas con ansias acá en Argentina o en la región? Yo creo que, bueno, esto de la integralidad es algo que a nivel mundial se está viendo un montón. Creo que hoy tenemos un montón de información dentro de Argentina en salud. Argentina tiene grandes profesionales de la salud, así que como integrar todas las prácticas, digamos, convencionales, más las prácticas holísticas que ya tienen un montón de evidencia científica, más toda la tecnología que va a venir, la inteligencia artificial y todo, creo que
el empezar como a integrar diferentes miradas de diferentes profesionales, algo que se está usando mucho en el mundo. Bueno, te pongo un ejemplo, estamos en un proyecto, nosotros también desde el centro participamos en proyectos de la Unión Europea, y hay un proyecto específicamente que lo que buscamos hacer con diferentes instituciones de diferentes países del mundo es de mejorar la atención de Alzheimer, esto es para Alzheimer, ¿no? Y el bienestar de la familia y de la enfermedad en sí. Entonces, dentro del proyecto participan ingenieros, desarrolladores, psicólogos, médicos psiquiátricos, médicos neurólogos, trabajadores sociales, sociólogos, entonces, y muchas otras profesiones que hacen diferentes cosas. Entonces, todos como buscamos lo mismo, que es el poder mejorar la prevención, el tratamiento y poder determinarlo lo más tempranamente posible. El Alzheimer empieza 10 años antes de lo que verdaderamente aparecen los síntomas, entonces estamos todos buscando a nivel mundial cómo hacer para, atrasar el punto donde encontramos la enfermedad para poder empezar a intervenir tempranamente. Y todos buscamos los mismos, los ingenieros, los desarrolladores, los clínicos, psicólogos, clínicos neurólogos, los psiquiatras, los trabajadores. Entonces estamos todos buscando lo mismo en diferentes profesiones. Creo que eso es una tendencia mundial que es increíble. Increíble, ¿no? Porque esto de que haya tantas especializaciones que en un punto se había hecho como que estábamos muy partidos, ¿no? Como esto es del médico, esto es del psicólogo, esto es del ingeniero, es como de repente se están volviendo a unir en colaboración, ¿no? Con un fin en común, y esto está pasando en salud, me parece buenísimo. Algo muy lindo que tiene la Unión Europea es que creo que se han animado a cruzar fronteras, tanto entre profesiones como entre países, como entre idiomas, creo que eso es, me parece que es algo muy muy positivo, porque aprendes muchísimo de otras profesiones. Qué lindo. Y algo que te parecía que tu mirada, complementándolo con una mirada de un programador, de una especialista de inteligencia artificial, de un sociólogo, es increíble cómo se amplía, lo que estás mirando, ¿no? Como que algo que te parece que era así chiquito se vuelve enorme. Toda la perspectiva, claro, ¿no? Desde todos los ángulos se puede ver. Qué lindo. Sí. Está bueno. ¿Y eso lo hacen con el centro también? Claro, desde el centro participamos con una Fundación Intras, que es una organización de España. Buenísimo. Qué bueno. Están creando como redes, muchas redes. Sí. Buenísimo. Sí. Bien. Fati, y pensaba un montón de preguntas que se me habían venido. Una era esto del acceso de información en redes, que es como algo positivo, porque hace la concientización. Y te iba a preguntar cómo veías vos esto de que hay mucha información a veces en redes de ciertas, enfermedades, diagnósticos, y pensaba qué importante que haya profesionales de la salud y que la persona pueda recurrir a un centro y a un profesional de la salud para realmente saber si este es mi diagnóstico y qué tengo que hacer y cómo puedo mejorar. ¿Cómo ves vos esta información que hay en redes dando vuelta? Creo que es como un arma como de doble filo, te diría, porque por un lado tiene lo positivo de que lo que hablábamos recién, que mucha gente se anima ahora a consultar porque entiende que eso que se está distrayendo de que es re chico puede tener que ver con un déficit de atención y que tiene un tratamiento. Y también tenemos el desafío a nivel profesional de que la gente llega con una autoetiqueta. Tal cual. Tengo esto. Y en realidad nosotros después estamos en el proceso, claro, tenemos el camino inverso de poder mostrarle todas las potencialidades y demostrarle que eso que siente tiene que ver con algo a nivel emocional, con algo circunstancial o no, o con otras cosas. Entonces, a nivel profesional también el hecho de que lleguen con tanta información es como si hubiera, digamos, el screening que uno hace inicialmente de tenés esto, te pasa de desconcentrarte en todos los ámbitos, te pasa desde chico, o sea, hay como muchas preguntas que uno hace de screening y que esa persona ya las leyó, entonces ya viene tiene. Claro, hay un desafío doble, que lo que hacemos hoy en día a nivel del centro es hacer un proceso más largo. Porque vemos que los diagnósticos tienen, así como entendemos que la mirada tiene que ser integral, los diagnósticos también tienen que ser integrales. Entonces aportamos diferentes miradas para que la mirada profesional sea verdaderamente profesional, más allá de lo que la persona haya leído. Qué importante.
Entonces... Que no sea como un autodiagnóstico o algo de, exacto. bueno, si digo que sí a estas preguntas es que tengo esto, sino que es una mirada más integral y bueno, que por ende requiere más tiempo y un proceso de diagnóstico, para decirle de una forma. Sí, más estudios, vienen muchos estudios complementarios, entonces hoy en día por suerte tenemos la posibilidad de acceder a estudios del cerebro que antes no teníamos esa posibilidad. Entonces podemos llegar a muchas más variantes de lo que, y entender todo el entramado de lo que está viviendo la persona. Así que tenemos la posibilidad de correlacionarlo con muchos estudios complementarios también. Tal cual. Y en el centro y como profesional de la salud con tus pacientes, ¿venís viendo como alguna tendencia en ciertos pacientes que traen algunas problemáticas dentro del ámbito del trabajo, de su día a día para su desempeño? Bueno, ya nombramos algunas, ¿no? Pero ¿venís viendo como alguna tendencia en muchos casos que hablamos de lo mismo, como esto de fallos de la memoria? Sí. Creo que, lo que hablamos recién es la dificultad para disfrutar. Eso lo vengo viendo mucho, es como muy repetido. Entonces, lo que hacemos a nivel clínica es, una de las primeras consultas, es preguntar Cami, yo te pregunto, ¿qué es lo que vos verdaderamente disfrutas? ¿Pero qué disfrutas, Cami? ¿Qué es lo que es valioso dentro de tu disfrute? Bueno, yo quiero compartir con mi familia sin tener que estar dividida entre el trabajo y la familia. Me gusta, toda una lista de todo lo que te gusta hacer. Después hacemos un ejercicio de qué emociones te alejan de eso que a vos te gusta hacer. Entonces, a veces la preocupación es ni el miedo, porque en realidad estoy intentando disfrutar y a la vez mi cabeza va a mil y estoy más pensando en lo que va a venir mañana, que me voy a levantar y que, puede pasar algo en mi empresa o en mi centro o en mi emprendimiento. Y después buscamos acciones que verdaderamente nos acerquen a eso que es valioso e importante para disfrutar. Entonces es, cómo te acercas vos a ese que es el momento que vos querés disfrutar con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. ¿Cómo te acerca? A ver, me sirve dejar el celu o a no sé qué, o avisar, o poner, eso es. Entonces intentamos potenciar esas acciones que nos ayuden también a mejorar el disfrute, porque verdaderamente es todo un camino. Tal cual. En encontrar esto de disfrutar. Y lo otro que es súper importante es el tema de los mandatos. Creo que muchos emprendedores nos toca para atravesar por el camino de mi emprendimiento está tomando una forma que a veces no es la forma que mis familiares hubiesen querido para mí. O sea, es, Cami, vos, ¿qué es lo que vos querés? Más allá de lo que tu papá y tu mamá hubiesen querido para vos. O lo que ese familiar de referencia. Entonces, poder encontrar ese verdadero, deseo por lo que uno quiere, que es una construcción entre lo que trae y lo que uno verdaderamente le gusta, le apasiona, también es algo que trabajamos muchísimo. Entonces, y qué difícil, ¿no? Porque se ve mucho esto de no sé qué quiero, ¿no? Y qué difícil y qué trabajito como de, es un arte, ¿no? Ir como fabricando qué es lo que me importa realmente a mí, qué es lo que quiero, cuál es el propósito. Noto mucho esa tendencia de no sé qué es lo que quiero, entonces no sé para dónde ir porque en realidad no sé cuál es mi brújula. Sí, y qué necesarias por ahí algunas prácticas de salud mental, como quizás terapia, para conocerse uno y encaminarse un poco más hacia lo que quiere y hacia lo que lo mueve. Sí, es como el ejercicio de, olvídate de todo lo que hubiesen querido para vos, olvídate de lo que dice tu papá, tu mamá, de lo que te dijo tu tía alguna vez, de lo que querría tu abuelo, ahora olvídate de todo ello, ¿qué es lo que vos querés? Tal cual. Y eso, es todo un proceso, ¿no? Si nadie te estuviera viendo y todo saldría bien, ¿qué harías? Está bueno. ¿Y qué hábitos ves por ahí en emprendedores que no contribuyen con un cuidado de la parte cognitiva? Quizás hoy en este mundo del multitasking, que se habla mucho del burnout también. ¿Qué hábitos crees que por ahí estaría bueno dejar de lado quizás? Creo que algo importante de prevención es el saber cortar. Entonces, me parece súper importante esto, ¿no? De decir, en el momento en que corto verdaderamente. Y el hecho de estar como muy conectados con el celu, con el WhatsApp, con el mail que te llega. Podés no cortar nunca. Si quisieras vos, al no tener un horario, como decíamos antes, de 9 a 5, podrías estar
todo el día con eso. Entonces, de hecho, un gran indicador de bienestar es la posibilidad de uno decir, bueno, a las 5 corto y corto, o a las 5 el horario, o me tomo la mañana o el horario que uno quiera, ¿no? Pero creo que un lindo hábito es poder verdaderamente desenchufarse del emprendimiento, digamos, para tomar oxígeno y volver recargado con pilas de otras cosas. Recargado. ¿No? Y pensaba también en lo vincular, que salió hace un rato esto de muchas veces que el emprendedor empieza solo, después quizás forma un equipo, pero muchas veces tiene ese trayecto de soledad. ¿Qué papel crees que tiene ahí la socialización, los vínculos? Bueno, son claves. Sí, creo que el poder, tener vínculos sociales que sean significativos y que sean profundos, digamos, no el vínculo de la red social, ¿no? El vínculo verdadero donde puedas tener una conversación, que te estés mirando a los ojos, que sea cercana y sin la interferencia quizás de tecnología o de distracciones, es clave para la salud mental de todos. De hecho, es uno de los grandes indicadores hoy en día lo que es la socialización, así que haya una vejez mejor, haya una vivencia del estrés, el estrés en realidad uno tiene un montón de factores estresores y la gente vive el estrés según las propias herramientas que uno tiene y las posibilidades, y hay también una interpretación, ¿no? de la situación que estamos viviendo. Entonces, los vínculos sociales, esto está súper demostrado, que actúan como buffer, digamos, de poder gestionar mejor las situaciones difíciles que nos suceden en la vida, que no es solamente el emprendimiento, después del emprendimiento se suma la situación familiar de dificultad, la cantidad de tareas que uno tiene después en la casa, las situaciones que nos suceden en la vida, ¿no? Tal cual, eso que decías del equilibrio vida-trabajo, que es tan difícil porque somos la misma persona, ¿no? Sí. Esto que nos enseñaron de ser uno y dejar tu mundo atrás de la puerta en el trabajo y después ser otro, es como casi, yo lo veo casi imposible, ¿no? Sí. Bien, está bueno eso. Bueno, Fati, un montón de temas, no sé si hay algo que te esté dando vuelta, que quieras como dejar de mensaje, que te parece que es importante a la hora de cuidarnos, para prevenir también, para cuidar nuestro cerebro, para prevenir todo esto que trabajas desde tu centro, que sabes. Yo creo que volver a mirarse, quizás, mirarnos a nosotros y ver qué es lo que disfrutamos, como decíamos, que salió mucho la palabra de disfrute, qué es lo que nos permite conectar verdaderamente con el momento presente y sobre todo con las personas que nos importan, ¿no? Con esos seres queridos que queremos estar 100% para ellos, ¿no? O sea que volver a mirarnos y descubrir qué nos permite disfrutar en este cuidado y esto que hablábamos al principio, dijimos, evitar las emociones incómodas sin dejar de cuidarnos. Creo que, quizás eso es clave, ¿no? Como muchas veces las emociones, nos toman y nos llevan para ciertos caminos que no son los que no nos acercan a donde queremos, ¿no? Sí, quizás no nos gustan, pero son necesarias todas al final del día, y a veces toca sentirse mal y otras veces capaz lo contrario, pero es parte. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Bueno, Fati, gracias por venir, por contarnos, un montón de cosas, ¿sí? De tu historia, de cómo podemos cuidar nuestro cerebro, de qué podemos hacer, tanto en el ámbito personal y laboral, porque al final somos uno. Y pensaba como una última pregunta, podemos seguir también, pero pensaba en qué te dirías a vos misma si volvieses como al momento donde estabas empezando a hacer tu centro, encima estabas atravesando un montón de situaciones. ¿Qué te dirías a esa Fati de ese momento de 25 años, 24, 25, que estaba iniciando? Creo que pueda vivir el paso a paso, ¿no? El momento a momento, que esto de
bueno, volvemos al disfrute, ¿no? Pero verdaderamente como estar bien presente en cada uno de los pasos que uno va transitando, ¿no? Eso, y poder disfrutar de lo lindo que es poder ser emprendedor, porque verdaderamente tiene un montón de desafíos, pero tiene un montón de frustración. Entonces muchas veces, de hecho hoy me lo digo, ¿no? De, bueno, digamos, de esto de intentar mirarlos de afuera y decir, bueno, esto es un camino hermoso que uno elige cuando es emprendedor. Entonces poder disfrutar lo que cada día te viene a regalar ese camino, esa elección, creo que es algo importante del paso a paso, ¿no? Y mientras te escuchaba pensaba en tus 2 hijos y cómo fue también, bueno, esto, el maternar, ser mamá y a la vez estar también emprendiendo en salud en Córdoba, Argentina, ¿no? ¿Cómo lograste o lográs, porque lo seguís haciendo en el día a día, ese equilibrio entre tu vida personal, tu trabajo? ¿Qué te ayuda, digamos, en eso? Bueno, fue uno de los grandes desafíos porque en general, bueno, digamos, el mismo centro fue creciendo a medida que la vida personal de uno va también, ¿no? Creciendo. Y creo que uno de los grandes desafíos, que el más grande de todo, fue poder equilibrar bueno, la vida, digamos, personal y la vida del emprendedor. Fue algo, digamos, muy, muy desafiante y creo que me ayudó mucho esto que veníamos hablando. Me ayudó mucho cortar. Me ayudó mucho a decir, bueno, a tal hora ya está y listo, y este es el horario, que son 8 horas durante el día. Me ayudó mucho, algo que me ayudó muchísimo mi familia, sobre todo mi marido, es que cuando nació mi primer hijo, dijimos, el fin de semana es fin de semana de familia, y de familia y nada más. Entonces verdaderamente disfrutamos porque sabemos los dos que el lunes será otro día. Será otra semana, empieza el lunes, pero el fin de semana es nuestro. Qué lindo. Igual que ciertas horas del día, entonces sí, creo que me ayudó mucho el cortar, y me ayudó mucho esto que hablamos al principio, esto ya volviendo a la primera pregunta, la inicial para hacer el cierre, es de esto de que el camino del centro fue un camino que hoy sigue siendo con un montón de desafíos. En salud es todo un desafío a nivel de Argentina y a nivel mundial, pero Argentina más aún, con muchas subidas y muchas bajadas, y me ayudó a trazar una línea roja y a decir, bueno, el cuidado y las cosas que son valiosas e importantes para mí es la transversal entre estas idas y bajadas, y eso no se descuida. Me encantó, me quedó eso muy grabado, ¿no? Lo no negociable, de tu autocuidado. Sí. Y ver también la coherencia, ¿no? Entre lo que uno dice como profesional y lo que uno hace como profesional, que a veces se puede, a veces no, porque somos humanos y habrá momentos donde se nos desequilibra, pero también el poder volver a la base, volver a la rutina, lo que sostiene. A tomar nota, entonces. A tomar nota. Bueno, gracias, Fati. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias por estar, por tu aporte. Y esperamos volverte a tener algo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que pocas veces uno habla ahí de la vida personal en medio de la profesional, y bueno, fue un placer. Muchísimas gracias. Gracias.